Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Sheila Cancha Castañeda, coordinadora de JRD del Carancagua Internacional. El día de hoy vamos a llevar a cabo el taller sobre la mediación en Ecuador a cargo del doctor Carlos Manosalvas, quien es actualmente socio del despacho jurídico Manosalvas y Partners Abogados, cuyas sedes se encuentran en Ecuador, España, Perú y Portugal. Así también es abogado defensor en temas penales y en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, ha litigado y patrocinado en instancias administrativas, judiciales en materia ambiental, como también en varios juicios constitucionales en la defensa de vulneraciones de derechos humanos. Fue árbitro en la quinta competencia de arbitraje internacional de inversión en American University College of Law en Washington, D.C. en el año 2018. Así también fue árbitro en la sexta competencia de arbitraje internacional de inversión externado de Colombia, Bogotá en el año 2019. Árbitro extranjero del Centro Internacional de Arbitraje y Resolución de Conflictos y Dispute Board en el CIART en Perú en el año 2022, árbitro en la novena competencia de arbitraje internacional de inversión en American University College of Law en Washington, D.C. en el año 2022, así como árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación del Consenso en el año 2023. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Yo les agradezco primeramente a la doctora Paula Navia, al Centro Ancagua Internacional y a todo su equipo. Esta charla va a ser bastante concreta. Creo que la mediación es algo innovador. Se utiliza mucho en Ecuador, muchísimo, muchísimo en Ecuador. Y creo que hay que verle desde la óptica del abogado litigante. Yo no soy director de ningún centro, no lo voy a enfocar como mediador, sino específicamente qué es lo que los abogados litigantes o las perspectivas legales que existen bajo el análisis de la abogacía. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la mediación. Primeramente, la mediación es un método alternativo de solución de conflictos, donde un tercero neutral, es decir, un mediador, ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ser mutuamente aceptado. Aquí en el Ecuador, una vez que se acepta de forma mutua, constituye una sentencia ejecutoria. Es por eso que la mediación se desarrolla mucho en el Ecuador, muchísimo en el Ecuador. La mediación, al menos dentro del contexto legal, en el Ecuador está regulada por la Ley de Arbitraje. Esta fue promulgada en 1997 y este es el marco legal que hasta hoy por hoy eh, se, se, se realiza en el Ecuador, ¿no? Y se establece para la resolución alternativa de conflictos. Entonces tenemos esta ley que regula el arbitraje y también la mediación. Dentro del contexto legal, en el año 1997 se crea la Ley de Arbitraje y Mediación. Fue algo innovador en ese entonces. Luego se hacen una especie de reformas en el año 2006. En el año 2015 se crea el Código Orgánico General de Procesos, en el cual establece algunas normativas adicionales y con la pandemia existe un incremento total en las mediaciones, es decir, post pandemia y pandemia, un incremento total. Eh, el hecho mismo de realizar las mediaciones vía telemática, como hoy nos encontramos en esta charla, ha ayudado muchísimo. Hemos hecho mediaciones, al menos los abogados litigantes, en otras partes del mundo, entonces ha sido muy fructífero. En el Ecuador, para divorciarte por mutuo acuerdo, se puede, así tengas hijos, siempre y cuando tú llegues a una mediación en el tema de tenencia, en el tema de alimentos, en el tema de patria potestad, puedes ir directamente a terminar este vínculo matrimonial. ¿Qué casos pueden resolverse en mediación en el Ecuador? Y aquí viene lo más interesante, ¿no? Temas de familia, como ya les dije, temas de divorcio, temas de alimentos, temas de régimen de visitas, temas civiles, obviamente, porque es un tema contractual, también inquilinato, laborales,
de tránsito, tributario, de convivencia social o vecinal, de adolescentes en conflicto con la ley e incluso de contratación pública, siempre y cuando tenga la venia de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué ventajas te ofrece la mediación? La mediación te ofrece un sinnúmero de ventajas y no con esto vendo a la mediación, ¿no? Sino que sí te reduce costos, porque un juicio, ahora en el Ecuador, los juicios desde el 2015 hasta el día de hoy son mixtos, un 90% orales, un 10% escritos, son bastante rápidos, pero te reduce, yo que sé, unos 2 años, unos 3 años que podrías haber llegado a la misma instancia, ¿no? Eh, Costos también, todo depende. Los fees que tengan el centro. Esto está estandarizado, todos los centros de arbitraje y mediación en el Ecuador tienen que estar debidamente registrados por el Consejo de la Judicatura. Existe una flexibilidad en el proceso, por supuesto. La mediación sí te ayuda con respecto a una flexibilidad en el mismo y la posibilidad de mantener la confidencialidad siempre y cuando las partes obviamente así lo indiquen. Tengan en cuenta que esto es una sentencia ejecutoriada y al tener una sentencia ejecutoriada muchas veces pueden ser públicas. Desafíos de la mediación. A pesar, a pesar de las ventajas, la mediación enfrenta desafíos. Muchos de estos pueden ser la falta de una formación adecuada. Es importante que las personas tengan una formación en mediación. Si bien es cierto, nosotros los abogados litigantes normalmente queremos estar en muchos litigios, pero el tener un backup de métodos alternativos de solución de conflictos te ayuda para que lo veas de otra forma más objetiva y puedas solucionar cualquier tipo de litigio bajo la mediación. Hay resistencia cultural, ya no tanto en el Ecuador, al menos en el Ecuador, con este paso previo a nivel familia, a nivel código civil, que te puedes tú divorciar siempre y cuando tú vayas a una mediación y resuelvas una serie de puntos. Las personas están realizando mucho la mediación, no solo en este ámbito, ¿no? Sino en varios. Y algunas limitaciones legales, podría ser algunas limitaciones legales. El rol de los abogados en la mediación. Los abogados, al menos los litigantes, sí juegan un papel crucial y fundamental en la mediación. Más que nada para guiar, más que nada para dar un camino eh, de cómo se puede llegar a establecer acuerdos, porque en una mediación no es necesario que existan abogados, pero las partes muchas veces se sienten confiados con el asesoramiento, con el acompañamiento de un abogado. El representar a sus clientes es indispensable e incluso puede ayudar a llegar a una negociación, siempre y cuando existan mediadores capacitados, ¿no? El abogado en una mediación obviamente prepara el caso, da un asesoramiento legal, puede facilitar la comunicación entre las partes teniendo un diálogo más constructivo y puede ayudar a sus clientes a llegar a una negociación. Más que nada en el ámbito contractual, los abogados tienen el conocimiento legal para llegar a acuerdos, llegar a establecer incluso el acta de mediación que tiene que ser perfectamente ejecutable. En el año 2023, solo para que se den cuenta que en el Ecuador la mediación se ha desarrollado muchísimo. Existieron 53.768 causas, es decir, mediaciones. Con esto, ustedes se podrán dar cuenta que la mediación, al ser un método alternativo de solución de conflictos, al menos aquí en el Ecuador, ayuda muchísimo. Ayuda de forma grande, eh, ha solucionado controversias en el ámbito laboral. Casi nunca se veía mediaciones en el ámbito laboral. Siempre tienen que las mediaciones en el ámbito laboral, al menos en el Ecuador, no vulnerar derechos.
de las partes y más bien los derechos adquiridos que tienen los trabajadores podría ayudarlos en, eh, eh, en el pago de las mismas, dar facilidad de pagos, ayudarle también al empresario. Entonces, la mediación es un método muy apto aquí en el Ecuador, se utiliza muchísimo. Si bien es cierto, podríamos extendernos mucho más con respecto a la mediación dentro del ámbito teórico, pero creo yo que esta charla tiene que ser más práctica, eh, más somera y, y aplicándolo de, de la forma en que el abogado litigante le puede ver. El abogado litigante lo que desea cuando va a un centro de mediación es que sean ágiles, sean rápidos, te ayuden, estén pendientes de las diferentes comunicaciones, si es que es presencial, no es presencial, o es telemática, pero así es como efectivamente eh, se maneja la mediación aquí en el Ecuador. Esto es lo que yo les puedo decir con respecto a la mediación, con respecto a las negociaciones, a las representaciones. El abogado litigante sí tiene que prepararse para ir a una mediación, porque puede tornarse muy complicada. Algún momento yo me acuerdo que fue una mediación en las cuales habían muchos contadores, había muchos financieros y, y nos tocó eh, no solo un día de mediación, sino fue casi un mes de mediación. Entonces, hay que analizar, hay que ver diferentes puntos de vista, hay que ver diferentes ópticas. El ganar-ganar es parte de una buena negociación. En el Ecuador también existen otros métodos de solución de conflictos, como es la conciliación, pero eso es más desde el ámbito meramente judicial. Este es extrajudicial y hay muchísimos centros de mediación aquí en el Ecuador. En el Ecuador, como les dije, tienen que estar registrados en el Consejo de la Judicatura y muchos abogados se han instruido y se han preparado para ser mediadores, ¿no? Entonces, eso facilita mucho el que existan abogados en los centros de mediación, el que un mediador sea abogado, al menos en temas contractuales, en temas de familia, en temas laborales, ayuda muchísimo porque pese a que las partes eh, no conozcan de la ley, el que un mediador sea abogado es bastante fructífero. También hay mediadores que no son abogados, pero tienen mucha experiencia, muchísima experiencia en la mediación, y eso también canaliza y facilita el que se manejen de una forma estupenda. Estupenda. Yo no tengo ningún reparo con respecto a la mediación, más bien creo que desde la óptica eh, más práctica, siempre se trata de, antes de ir a un litigio, realizar una invitación. ¿Cómo se hace el procedimiento para la mediación? Eh, Como abogado, lo que tú tienes que realizar es una solicitud de mediación. El centro de mediación registrado e inscrito en el Consejo de la Judicatura envía la invitación a la contraparte, fijan un día y hora para la audiencia de mediación y en esa audiencia se tratan todos los puntos que se pueden llegar a resolver. Así se maneja la mediación en el Ecuador. Esas serían las funciones del abogado litigante en la mediación y esto es lo que yo les puedo decir. Yo les agradezco muchísimo y espero que esta corta charla les haya servido de sustento, más que nada para que se den cuenta que 53.000 causas o 53.000 actas de mediación es bastante, ¿no? Es muchísimo. Solo en el año 2023. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la ronda de preguntas con los asistentes al presente taller, por favor. Si alguien tendría alguna consulta, puede hacerlo mediante el chat o utilizar el micrófono. Gracias. Adelante, por favor, doctor Gerardo Nieto.
Bueno, muchas gracias, muy buen día. Yo pienso que la mediación va más allá de lo que dijo el expositor. La materia de la mediación ha agarrado mucho, perdón, mucho protagonismo con el convenio de Singapur, con la promulgación del convenio de Singapur. Y la pregunta es si en el Ecuador la mediación siempre se da sobre materias disponibles, o cuál es el criterio para la mediación, materias disponibles, transables o algunas secciones. Sí, o sea, la mediación es siempre y cuando sea transigible, ¿no? Yo le agradezco el hecho mismo de que la mediación va más allá con el convenio de Singapur, sin duda alguna. Es acertado, es totalmente viable, doctor Nieto, lo que usted ha señalado. Y aquí en el Ecuador, le soy súper sincero, antes de ir a cualquier litigio, siempre se invita a las partes a transar y a negociar. Como le dije, ¿no? Aquí en el Ecuador se estila llegar a una mediación en familia, ejemplo, pensiones alimenticias, regímenes de visita, tenencias, patria potestad, en materia civil, contratos eh, en inquilinato también para rescindir o terminar un contrato de inquilinato. En materia laboral, antes no se veía una mediación en materia laboral, hace muchos años para nada. Y ahora sí, ahora puedes tú llegar a transar siempre y cuando no vulneres derechos, como dije, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, si de acuerdo a la ley ecuatoriana o a la ley peruana, tú tienes que pagarle cierta cantidad, porque eso dice la ley, tú tienes que pagarle cierta cantidad, pero puedes llegar a un acuerdo a través de la mediación en el cual tienes facilidades de pago. Entonces, en vez de irte a un juicio de unos 2 años, 3 años, que hubieses llegado a una conciliación en el pleno juicio, lo haces a través de mediación. El tema de los costos es lo que a veces puede un poco incomodar, pero o sea, no son tan grandes, ¿no? O sea, depende de la cuantía también. Los centros están estandarizados y todo depende del monto. Ellos tienen un porcentaje de acuerdo al monto, el centro tiene que pagar ciertas cosas con respecto a tasas y demás, entonces creo que por ahí va. Pero esas son las materias transigibles que tú podrías eh, tener en cuenta. Sí, doctor, si me permite, yo creo que ahí hay que hacer una distinción tajante entre la mediación ordenada por un ordenamiento jurídico y la mediación establecida en un contrato como un medio alternativo de resolución de disputas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo mediar porque te ordene la ley o como un paso previo prejudicial o como una causal previa a un juicio que establecerla en un contrato y la mediación como tal. Por ejemplo, en la actualidad, perdón, con la nueva ley de contratación del Estado del Perú ya se establecen las cláusulas escalonadas y la mediación agarra más auge, ¿no cree usted? Sí, sí, por supuesto, esa distinción es indiscutible a nivel contractual. Aquí también en el Ecuador pasa lo mismo. En el Ecuador, obviamente, existen las cláusulas de controversia en las cuales te indica y te dice, primero tienes que mediar y luego vas al arbitraje, ¿no? Incluso a nivel internacional. Pero yo me enfocaba más desde el punto de vista extrajudicial, porque estuve en Trujillo el anterior año, en octubre, y me di cuenta que no se estila la mediación extrajudicial. Aquí en el Ecuador, antes de ir a cualquier juicio, sin que te establezca en un contrato, normalmente las partes te invitan a mediar. Aquí también existe la conciliación. La conciliación está en la ley y lo puedes hacer a través del juez. Sino que, ojo, ¿no? Aquí en el Ecuador ya no estamos desde el 2015 en un proceso escrito como era antes, si no estamos en un proceso totalmente oral. Y eso ha cambiado mucho. Entonces, si te pones a pensar que si vas a ir a un proceso oral, va a ser lo mismo que una mediación y pides al centro que, que invite a la otra parte. No tiene nada que ver con respecto a algo ya establecido en un tema contractual. O sea, es indiscutible y esa distinción sí la tenía
que realizarse y le agradezco muchísimo por eso. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Doctor Carlos, si me permite también realizar una consulta, ¿cuál es la principal diferencia de la mediación y la conciliación y cuáles son las ventajas de la mediación, ¿no? Sobre la conciliación? Esto básicamente. Sí, o sea, a ver, la diferencia es que la mediación, desde la óptica que lo estamos enfocando en esta charla, que es extrajudicial, es que tú puedes solicitar al centro de mediación que invite a una persona a mediar en diferentes materias, ¿no? ¿Ok? Y la conciliación está establecida en la ley y tienes que hacerlo a través del juez. Esa es la gran diferencia que existe. O sea, la conciliación solo se da en un litigio, en la vía judicial, al menos aquí en el Ecuador. O sea, no puedes confundirte la mediación que tú puedes solicitar o que está establecida en la justicia arbitral con la conciliación aquí en el Ecuador que está establecida en la ley y es un paso previo que lo establece el Código Procesal ecuatoriano. Y la otra, no sé, no me acuerdo la pregunta, ¿cuál fue? Las principales ventajas de la mediación sobre la conciliación. Bueno, las principales ventajas es que, primero, la mediación en este instante, puedes ir a un centro y pides que le invite a mediar a la otra persona. O sea, es más informal, es más táctil, o sea, podrías solicitarlo en cualquier momento, puedes reunirte vía telemática y demás. En cambio, la conciliación es un paso previo dentro de la vía judicial, al menos en el Código Procesal ecuatoriano, que tienes que realizarlo, ¿no? Y lo haces a través del juez. O sea, no puedes tú invitar a las partes y cambiar de fechas. Ponte, entonces ahí sería eh, capaz una desventaja frente a la mediación, ¿no? No con esto digo, que la mediación es la panacea ni nada por el estilo, pero eh, en el desarrollo y lo que hemos vivido a nivel mundial ayuda mucho, o sea, ayuda muchísimo, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista de un abogado litigante. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional por parte de los participantes, por favor? Bien, no hay más preguntas. Damos por concluida la reunión. Muchas gracias, doctor Carlos, por su ponencia, por su importante aporte también sobre el tema de la mediación y cómo se maneja en Ecuador. Gracias también al Carancagua Internacional por enriquecer los conocimientos en materia de mediación, de resolución de controversias, JRD, conciliación y arbitraje. Gracias, doctor. Que tenga un muy buen Gracias. día, igual a todos los asistentes.